Bien, entonces, en la clase anterior nos quedamos hablando sobre el campo eléctrico, ¿verdad? Dijimos que, nosotros dijimos que el campo eléctrico era un enfoque diferente que igual sirve para calcular fuerzas, solo que ya no estábamos viendo la interacción entre dos partículas cargadas, no estábamos viendo la interacción entre dos cuerpos cargados, sino que la interacción de un cuerpo cargado y un campo, donde el campo, se los describiría, que lo pensaran como la red de Internet, la red inalámbrica. En sí, que pensaran de esa manera, como la red inalámbrica. Cuando usted piensa en una red inalámbrica, usted no mira las ondas electromagnéticas que salen del router que le genera la red inalámbrica. Usted no lo mira, pero con su teléfono sí mira la red inalámbrica. Eso lo puede probar cualquiera en su casa, ¿verdad? Si usted se pone, si usted se ubica en el espacio, si usted tiene aquí, digamos, la carga, porque funciona de la misma forma. Si usted aquí tiene la carga, ¿verdad? La carga está generando su campo eléctrico. Vemos que en las positivas va para afuera, en las negativas va hacia adentro, la dirección de las flechas. Entonces, dependiendo de dónde se ubique usted, si usted se ubica aquí, va a tener una intensidad de campo eléctrico. De la misma forma, si usted se ubica cerca de su router que le genera la red inalámbrica, a la par del router la señal es excelente. Y a medida que usted se va alejando del router, la intensidad de la señal va a disminuir. Entonces, si yo tengo estas tres cargas eléctricas, las tres cargas van a sentir, digámoslo así, van a detectar el campo eléctrico que generó esta carga de acá. Como las tres lo van a sentir, entonces las tres van a tener una intensidad, digamos, de campo eléctrico. Van a sentir una cierta intensidad. Y por lo tanto, habrá una fuerza eléctrica proporcional al campo. Dependerá pues del valor del campo eléctrico. Pero, al igual que en la señal de la red inalámbrica, entre más lejos se ubique de la carga que genera el campo eléctrico, pues entre más lejos se ubique, menor será la intensidad del campo y, por lo tanto, menor será la fuerza eléctrica sobre dicha carga debido a ese campo. Entonces es bastante directo el ejemplo, ¿verdad? Es bastante directo. La intensidad del campo eléctrico, en este caso la intensidad del campo eléctrico, también disminuye con el cuadrado de la distancia. Ya esa ecuación pues ya la vimos en la clase anterior. La intensidad del campo eléctrico será, aquí como magnitud, será eh, la constante K, que ya habíamos visto que era 9 por 10 a la 9. La carga que en este caso es la fuente de campo eléctrico, la carga de color negro, sobre R cuadrado. La distancia que separa a la carga del punto donde yo deseo conocer el campo eléctrico. Un par de propiedades que no he mencionado del campo eléctrico es que si usted tiene dos cargas, si usted tiene dos cargas eléctricas del mismo signo, pues obviamente cada carga genera su campo. Cada carga tiene un campo particular, un campo eléctrico particular. ¿De qué tan grande es el campo eléctrico? Pues dependerá del valor de la carga.
Y pasa algo. Las líneas de campo eléctrico, hay una que debería salir hacia acá, ¿cierto? Pero resulta que las líneas de campo eléctrico no se cruzan, ni se cortan. No se cortan nunca. Entonces, esta línea se termina desviando para acá, esta línea se termina desviando para acá, y sin tocarse. Habrá otra que se aleje para acá abajo. Y entonces, no se van a tocar. Vendrán otras líneas, ¿verdad? Por acá que terminarán curvándose de la misma forma para nunca tocarse. Las líneas de campo eléctrico nunca se cruzan. ¿Qué produce eso? Pues producirá que aquí en medio de las dos cargas eléctricas haya un punto en el espacio, una región en el espacio, digámoslo así, un punto donde el campo eléctrico será igual a cero. Habrá una región en el espacio donde el campo eléctrico tendrá un valor de cero, porque se anulan las contribuciones de cada una de las cargas. Esto ocurre con cargas del mismo signo. Ocurre con cargas del mismo signo. ¿Qué pasa cuando las cargas son de signos opuestos? Cuando las cargas son de signos opuestos, esto no ocurre. Cuando son de signos opuestos, tenemos la siguiente situación. Aquí sí, habrá un espacio en medio de las cargas donde el campo eléctrico debe ser cero. Hay otro lugar donde el campo eléctrico es cero también, no solamente ahí en medio. Si usted viene y quiere calcular el campo eléctrico en un punto a una distancia, infinita, que si R tiende a infinito, el campo eléctrico también tiende a ser cero. Entonces, bueno, dos puntos, digamos aquí, digámoslo así. En esta configuración hay dos puntos donde el campo eléctrico va a ser cero. Uno de ellos será, obviamente, aquí en medio, justo aquí en medio, de las cargas, donde se anulen ambos campos eléctricos. Y el otro punto donde se hace cero el campo eléctrico es en el infinito, cuando la distancia respecto a la carga tiende a infinito, pues el campo eléctrico también tiende a ser cero. También tiende a ser cero. Entonces, sin hacer ningún cálculo, ¿verdad? Esto de aquí, sin necesidad de hacer cálculos numéricos, yo puedo decirlo directamente. Aquí, el campo eléctrico es igual a cero. ¿Qué pasa cuando tenemos dos cargas de signos diferentes? Cuando hay dos cargas de signos diferentes, acá la carga positiva, por acá la carga negativa. Resulta que en la carga positiva, recuerden que las líneas de campo eléctrico van hacia afuera. Mientras que en la carga negativa, las líneas de campo eléctrico van hacia adentro. Entonces, en el caso de las cargas con diferente signo, ocurre esto. En el caso de las cargas que son de signos diferentes, más bien en esta región, pues sí hay campo eléctrico. El campo eléctrico será diferente de cero. Entonces el campo eléctrico es diferente de cero. No es cero. No es cero. Cuando son de diferentes signos las cargas, el campo no es cero. Porque aquí, justamente, estas líneas no se cortan, no llevan direcciones opuestas, sino que más bien, pues llevan, digamos así, llevarían la misma dirección.
Entonces aquí, en medio de las en medio de las cargas, el campo eléctrico no es cero. A diferencia de acá, donde sí, como las líneas no pueden cortarse entre sí, pues tendría que haber una región donde no hubiera campo eléctrico. Más o menos, esto es lo que se busca lograr en las prisiones de máxima seguridad de nuestro país. Verán, la comunicación vía celular utiliza ondas electromagnéticas. Una onda electromagnética, pues, está formada por un campo eléctrico y un campo magnético. Pues lo que buscamos justamente en las prisiones de máxima seguridad es que el campo eléctrico y el magnético, obviamente, sean cero. Entonces, bueno, se instalan, ¿verdad? Ciertos equipos que lo que producen es, o lo que hacen es anular la onda electromagnética, es decir, volver cero el campo eléctrico y magnético del lugar. Y solo quieren que ocurran en las prisiones de máxima seguridad. Así que, bueno, vean que teóricamente es posible, ¿verdad? Si dependiera de ustedes, pues perfectamente solo ponen una carga de igual signo y ya ustedes saben que ahí se van a anular, se anulan los campos y check. No va a haber telefonía para nada. Cosa que no ocurre, ¿verdad? Si colocan una carga de signo opuesto. Ahí sí tendríamos campo eléctrico en medio de las cargas. Bien, de aquí toca explicar lo que ocurre en los materiales. Esto es un poco para entrar con la parte de potencial eléctrico y energía eléctrica. Toca explicar que en los materiales conductores, la carga se ubica en la superficie. Es decir, si yo aquí tengo dos materiales, supongo que el material de la izquierda es hierro y el material de la derecha es ya, hule, pongámoslo así, hule. Y esto es la superficie del material, es la superficie del material. Entonces, en el hierro, toda la carga se va a ubicar en la superficie. De manera que en el hierro y en cualquier otro material que sea conductor eléctrico, el campo eléctrico en el interior es cero. El campo eléctrico en el interior es cero. En cambio, en los materiales que no son conductores, yo voy a tener carga distribuida en todo volumen. De diferente signo, ¿verdad? Pero yo la voy a tener en todo el volumen. Entonces, en el que no son distinto de cero. Entonces, vean, cualquier carga que yo coloque en un material conductor, cualquier carga que yo coloque en un material conductor, si yo la coloco aquí, en, en un tiempo muy corto, pero muy, muy corto, casi instantáneo, esa carga se va a mover
a la superficie. De manera que en el interior del conductor yo no tendré campo eléctrico. Uno de los experimentos más famosos de esto es la jaula de Faraday. Pueden buscar en YouTube si gustan. Entonces, la jaula de Faraday, la aplicación de la jaula de Faraday, obviamente, viene a ser en los equipos de resonancia magnética. Cuando los equipos de resonancia magnética usted necesita instalar ese equipo dentro de una jaula de Faraday, campos externos que pudieran afectar la formación de la imagen. Queremos aislar desde el punto de vista eléctrico el interior de una sala de resonancia magnética. Bien, pueden buscar el experimento en YouTube, no hay ningún problema. Entonces, esta será la principal diferencia en general entre los conductores eléctricos y entre el otro tipo de material que vamos a denominar aislantes. Le pongo el apellido eléctrico porque también hay aislantes térmicos, como la cerámica, por ejemplo. Y en los conductores, bueno, conductor casi siempre estamos hablando de conductores eléctricos. Conductores eléctricos de uso comercial son cobre para los cables, usualmente son de cobre, y el aluminio en algunos casos también se utiliza para conexiones a tierra. Y en aplicaciones, por ejemplo, donde se necesita muy buena conductividad, se utiliza el oro. El oro y la plata son buenos, pues bien, pero por el precio de los mismos no es práctico, ¿verdad? Construir conductores de oro y de plata, o mucho menos de platino. Entonces se utilizan, sí, como conductores, pero en aplicaciones bien específicas. Si alguno de ustedes tiene internet cableado y buscan el cable RJ45, el conector, perdón, RJ45, que es el del cable de internet, del cable de red, perdón, los dientes de ese conector RJ45, esos dientes que se ven dorados, pues en efecto son de oro, o bueno, contienen oro. Porque el oro no lo van a encontrar en estado puro, ya que es un metal bastante maleable, es decir, se puede deformar. Entonces lo usual es pues hacer una aleación, mezclar varios metales con el oro para darle mayor dureza y rigidez. Vamos con la clase. Entonces, vea que cuando yo tengo cargas de diferente signo, yo lo que hago es obtener una región en el espacio con campo eléctrico, con más campo eléctrico. ¿Por qué digo que aquí hay más campo eléctrico? Porque está el campo eléctrico de la carga positiva sumado al campo eléctrico de la carga negativa. Entonces, en esta región del espacio, yo he concentrado una mayor cantidad de campo eléctrico. ¿A qué me ayuda eso? Pues, nosotros más adelante vamos a ver la construcción de los capacitores que son, pues, eh, dispositivos que nos ayudan a concentrar campo eléctrico en una región del espacio. Para introducirlos, primero tengo que describir el capacitor más sencillo que vamos a estudiar, que es el de placas.
Estas son hechas de un conductor. También es un conductor. Ambas son conductores. Y una carga, en una placa, perdón, acumulamos carga positiva, digamos. Y en la otra placa acumulamos carga negativa. Entonces, en una placa acumulamos carga positiva, nosotros sabemos que las líneas de campo eléctrico salen de la placa positiva, perdón, salen de la carga positiva hacia afuera. Entonces, estas líneas van a ir más o menos así. Van a ir hacia afuera de la placa. Y las líneas de la placa, perdón, y las líneas de la placa negativa van a ir hacia adentro. Y aquí va a ocurrir lo mismo. Está aquí, debido a la carga negativa, las líneas van hacia adentro. Y aquí, debido a la carga positiva, las líneas van hacia afuera. Aquí van hacia afuera y aquí van hacia adentro. Del otro lado, pues pasaría lo mismo. Entonces, este dispositivo que yo tengo acá se denomina capacitor. Esto es un capacitor de placas paralelas. Y entonces sirve para hacer diferentes experimentos. Por ejemplo, ¿por qué? O mejor dicho, ¿por qué sirve para hacer diferentes experimentos? Bueno, lo primero es que vamos a hacer una idealización. ¿Cómo lo vamos a idealizar este capacitor de placas paralelas? Bueno, lo primero es que únicamente nos va a interesar la región que está entre las placas del capacitor. No nos va a interesar la región de afuera. De afuera no nos va a interesar. Únicamente la región está entre las placas. Entonces, el dispositivo que nosotros estudiamos en la clase es este. Carga positiva aquí, carga negativa aquí, y hay líneas de campo que van de arriba hacia abajo. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros con este dispositivo? Bueno, nosotros podemos colocar, colocar una carga aquí, una carga positiva. Vamos a colocar una carga positiva aquí y ver qué le pasa. Podríamos colocar una carga positiva y ver qué le pasa. Entonces, esta carga no necesariamente tiene que estar estática. Esta carga podría tener también una velocidad, es decir, nosotros podríamos haberla disparado, entonces tener una velocidad inicial. De manera que perfectamente, bueno,
La placa tendría que seguir más o menos una trayectoria que se va curvando, porque debería funcionar, mejor dicho, debería moverse como un proyectil. ¿Sí? ¿Por qué se va a ir curvando la trayectoria? Bueno, porque ustedes saben que al estar aquí esta carga, que es de signo positivo, al estar aquí esta carga, que es de signo positivo, habrá una fuerza de pulsión de la placa positiva y una fuerza de atracción hacia la carga negativa. ¿Sí? Entonces, habrá una fuerza que la estará jalando hacia abajo. ¿De qué dependerá esa fuerza? Vean que aquí esta fuerza ya no puedo yo calcularla, ya no puedo calcularla de la manera que venía haciendo anteriormente. Yo ya no puedo venir aquí y decir que la fuerza que va a experimentar de esta manera, porque ya no puedo decir que la fuerza es de esa manera porque realmente no conozco el valor de la otra carga. ¿Sí? Entonces, ya de esta manera ya no puedo calcular la fuerza, pero puedo experimentar dicha carga. Puedo calcular, será igual a la carga que estoy colocando ahí, multiplicado por el campo eléctrico que hay en esa región. Yo aquí probablemente ya conozco cuánto vale campo eléctrico. Supongo que vale 5 newtons sobre cobre. Digamos, lo pusieron un número. Usted ya lo conoce, ¿sí? Usted ya lo conoce. Entonces, yo puedo calcular el valor de la fuerza de esta manera. Para este tipo de aplicaciones es que sirve más trabajar con el concepto de campo eléctrico que con el concepto de fuerza eléctrica vista desde el punto de vista de cargas puntuales. Porque es que en la realidad yo voy a trabajar más con distribuciones de carga. Bueno, un, ¿para qué me serviría hacer a mí aquí aplicar las leyes de Newton para determinar la fuerza que actúa sobre esa carga? Pues es que ustedes les podrían preguntar eh, cualquier cosa de cinemática, por ejemplo, cualquier cosa de cinemática se les podría, o de movimiento de proyectiles, se les podría preguntar aquí a ustedes. ¿Sí? Y entonces, resulta que aquí, si no hubiera campo eléctrico, si no hubiera campo eléctrico, la velocidad de la carga sería la misma en la entrada y en la salida. Sería la misma velocidad y la carga no se desvía. Pero al haber la presencia de una fuerza, en este caso la fuerza eléctrica, sabemos que sí se va a desviar, que esa carga sí se va a desviar y pues yo se las estoy dibujando, se los estoy contando, va a formar una trayectoria curva de esa manera. Va a formar una trayectoria curva de esa manera. ¿Por qué? Porque habrá una aceleración, habrá una aceleración. ¿Por qué habrá una aceleración? Porque la única fuerza importante, digámoslo así, será la fuerza eléctrica. ¿Por qué no actúa el peso pesado? Porque también debería aparecer, ya que pues aquí hay una masa, obviamente. Verán, cuando ya hablamos de interacciones eléctricas, la masa de estos cuerpos suele ser tan pequeña
que el peso de dicho cuerpo, el peso es muy pequeño en comparación a la fuerza eléctrica. El peso queda siendo muy pequeño si usted lo compara con la fuerza eléctrica. Y por eso es que no lo tomamos en cuenta para hacer cálculos. De manera que únicamente, si usted hace el análisis de fuerzas acá, únicamente deberíamos tomar en cuenta la fuerza eléctrica actuando sobre el eje Y. En esto igual lo vamos a ver mucho más claro cuando hagamos problemas. Entonces, pero tenga en cuenta que aquí ya no puedo utilizar esta versión, digamos, de la fuerza eléctrica, sino que tengo que utilizar la fuerza eléctrica, pero producida desde el punto de vista, producida por la interacción de la carga con el campo eléctrico. Bien, quedémonos por aquí el día de hoy. ¿Tienen alguna consulta? Acá, vamos a hacer ahora.